Hola, hola, bienvenidos a Recomienda Libros. En esta sesión tenemos un formato distinto que hemos estado aplicando últimamente, que son conversaciones en vez de recomendaciones de libros. Y el tema que vamos, en el tono al cual vamos a conversar hoy, viene siendo película versus libro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hay un mejor o hay un peor. Hola. Exacto. Sí, hola Diego, aquí está por supuesto Diego. Hola. No estoy tratando de apropiarme del canal todavía. Sí, todavía es algo que llevo haciendo hace tiempo. Al principio era yo solo y ella era la invitada porque era una profesional del área, pero ahora ella está incluso conduciendo el video. No, en verdad no, sí. Bueno, entonces, como plantea Diego, más que cuál es mejor, exactamente, ¿hay un mejor o por qué? Entonces, Diego, ¿cómo te gustaría empezar esta conversación? Bueno, no sé cómo me gustaría empezar. Lo que sí, tal vez comentar que yo no creo que haya un mejor o un peor. Uh-huh. Me parece que hay una creencia popular o una manera de ver las cosas que la gente no ha pensado mucho, no le da muchas vueltas, pero que dice, no, una película nunca va a ser como un libro. Ajá. Y bueno, de hecho no, porque un libro tiene páginas, tiene portadas, o sea, no, ya no puede ser como un libro. Y el libro se lee, la película se mira y se escucha. Claro, claro. Pero dejando de lado eso, sí, en parte nunca va a ser como un libro, porque obviamente son formatos distintos, la llegada es distinta, y está bien. Y lo importante no tiene que ver con eso. Y la gente cuando lo dice no se está refiriendo precisamente a eso tampoco. Se están refiriendo a que jamás una película va a poder llegar a los mismos mensajes o tener el mismo impacto. Y ahí es cuando yo empiezo a separarme de esa visión. Porque si bien no es que considere que pueda tener los mismos, si lo voy a decir, prefiero decirlo sin la connotación negativa. ¿Ya? De comparación de que uno es mejor que el otro. Uh-huh. Que uno siempre va a hacer una aspiración a ser como el otro. Entonces, por ejemplo, Las cenizas de Ángela. Uh-huh. Las cenizas de Ángela, yo vi la película, leí el libro. Los dos vimos la película y leímos el libro, así que es un buen ejemplo, supongo. Y lo recomendaste acá en el canal. Fue el ¿Primero o segundo? Primero o segundo libro, sí, cuando yo hablaba a cinco frases por segundo, no sé. La cosa es que si uno lee el libro es una fuerte crítica a lo que era la cultura y lo que puede seguir siendo la cultura católica irlandesa, la situación de extrema pobreza después de la independencia, Uh-huh. y un poco cómo se conducía esta vida para un niño que creció hasta ser un joven, casi joven adulto, que su sueño era salir de ahí. Claro. Pese al cariño que pudiese tener a aquellas cosas que lo vinculaban con Irlanda. Uh-huh. Y es un libro bastante, digamos, fuerte, como a uno le puede llegar y realmente te puede mover cada emoción dentro tuyo, en algún momento te la sacude. Ajá. Y cuando uno ve la película eliminó muchas cosas del libro, pero agarró las otras, eliminó cosas que al fin y al cabo no es que hicieran falta en la película. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la película lo tomó por otra parte, también tiene que ver con lo mismo, también muestra lo mismo y la misma aspiración, pero lo enfoca de otra manera. Ya. Entonces, la película no es más que una manera de ver el libro. Ya. Entonces, claro, no tiene tal vez la profundidad que tuvo el libro de Las cenizas de Ángela. Uh-huh. Pero para mí es un buen ejemplo de un libro que puede respetar la línea narrativa y comunicar algo que es parte del libro y comunicarlo bien. Ya. Y no defraudarte. Claro. En todo caso, es interesante, me vino la palabra a la mente, no sé si la usaste ahora, pero sí la has usado en otros en otros capítulos de este canal, que es la palabra adaptación. Claro. Muchas veces, me parece que cuando recomendaste este, o al menos Jurassic Park, mencionaste que las películas eran bastante buena adaptación del libro. Creo que esa palabra es importante tenerla en cuenta también al momento de comparar película y libro. Por lo general, la película se basa en el libro, pero hay casos en que el libro se hace a partir de la película. Son pocos, pero hay casos. Entonces,
al minuto, yo creo que al momento de entrar a comparar los dos, también es difícil decir que uno es bueno, otros malo, uno es superior, otro es inferior, si es que son dos versiones distintas de otras cosas, son incluso interpretaciones muchas veces de lo otro. La pregunta ahí es, ponte tú, si que tú considerarías, porque adaptación al fin y al cabo es de agarrar algún formato y ponerlo en otro formato, adaptar el contenido hacia otro formato. Eso es adaptación en este sentido. Ya. Pero tú también mencionaste, dijiste, interpretación. ¿Tú dirías que es válida toda interpretación de un libro y hacerlo película? O sea, que una película, no importa el contenido, bueno, importa un poco. O sea, sé que, ponte tú la película Señor de los Anillos, si que la hubieses visto y hubieses visto que se trataba en realidad de un jabalí que sabía buscar tortillas, es una mala interpretación porque probablemente puede que se hiciera bien, pero probablemente no es una buena interpretación del libro. Entonces yo te quería preguntar, ¿es válida toda versión, toda interpretación de un libro en formato película? ¿Tú dices, vas por ahí? ¿O tú crees que hay límites o hay maneras en que uno podría, dentro de todo, definir un punto objetivo para decir es buena o es mala? A ver, mira, en primer lugar, lo que pasa es que una interpretación como tal puede ser válida de cualquier manera. Por ejemplo, sobre todo cuando hay muchas metáforas o elementos que buscan, son símbolos, hay muchos símbolos que buscan representar otras cosas. Claro, ¿qué entiendes tú por este símbolo que entiendo yo? ¿O por qué el autor quería llevar a esto? ¿Por qué el personaje tomó tales decisiones? Todo lo que no se lee textual, yo creo que es válido. Siempre y cuando venga con buenos argumentos, ¿no? Que me digan, es que el arcoíris salió porque llovió, cuando en verdad no llovió en ningún minuto en el libro. Ahí ya como que uno empieza a cuestionar un poquito la interpretación. Pero ¿qué pasa? Hay películas en las que solo se toma, o la mayor parte del trabajo consiste en tomar a los personajes, pero se desvía la historia, o se muta un poco el personaje original, que es lo que pasa en El Señor de los Anillos también, que los personajes no siguen la línea que tienen en el libro, o en El Hobbit también, que incluso se inventan personajes. Sí, El Hobbit ya es una cosa... Es como un poco especial el caso. Entonces, por supuesto que siempre se puede hablar de bueno o malo en cuanto a gustos, pero y respecto a interpretaciones, también yo podría decir, ¿sabes que no me parece una buena interpretación porque no se rige por la línea básica del libro? Ahí yo no estoy de acuerdo en todo caso contigo con respecto a lo que dijiste, entre paréntesis un poco, pero dijiste que uno puede hablar de bueno o malo con respecto a los gustos. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Yo creo que tú puedes hablar que algo te gustó o no te gustó, ¿ya? Pero hay un método o hay un punto base en el cual tú puedes tener una mirada objetiva independiente de tu gusto si que es bueno o malo. Ya. O sea, de alguna manera, ponte tú que alguien te presenta Mozart, nunca habías escuchado Mozart y siempre te criaste escuchando a Bach y otros autores barrocos. Y no te gusta Mozart, porque Mozart tiene una cosa extraña que le pone matices a las notas, y en cambio te gusta que el barroco sea fuerte o despacio, y que vaya en patrones y cosas así, y no te gustó Mozart. Pero la pregunta es, analizando históricamente dónde estaba Mozart y cómo trabajó las cosas y cómo cambió la música, independiente de que te gustó o no, el gallo era un genio, era bueno haciendo lo que era. Entonces lo mismo a mí me pasa con el tema de, ok, vamos a ocupar al Señor del Anillo como ejemplo. Si alguien me dice, me encantó el Señor del Anillo, perfecto. Es buenísimo el Señor del Anillo. Si me dices como película, podemos decir que sí. Dice, es buenísimo con respecto al libro, te decís, no, en realidad no. Claro. No importa que te haya gustado. ¿Cachai? Ya, claro. No, estoy de acuerdo ahí. De hecho, como lo que decías de Mozart, también una cosa es o sea, considerar lo bueno o malo también es poder ser capaz de valorar como más objetivamente la obra misma. Y sí, y de hecho siempre trato de ser capaz de eso. Si algo no me gusta, igual poder decir, ¿sabes qué? Le rescato todo esto o aprecio. Sí, me llama la atención porque yo te he escuchado decir eso. Sí. Cuando nadie te lo sugiere y sin embargo tú dices, mira, no me gustó, pero sabes que todavía son muy buenos en esto. Le rescato Entonces esto. Me llama la atención que dijeras lo que dijiste. Sí, mira, honestamente creo que fue un... ¿Desliz? Sí, un lapsus lingui. Ya no me expresé bien. Perfecto. En cuanto a gustos, uno puede decir si le gusta o no. Va más por ese lado. Creo que elegí mal las palabras. Y
y creo que perdí un poco la línea también con ese tremendo paréntesis, pero lo que estaba hablando de interpretación y, claro, que al fin y al cabo también algo que puede ocurrir, que a mí me pasó muy fuerte, hubo un choque muy fuerte, cuando yo empecé a leer Harry Potter, chica, creo que lo empecé a leer como a los 10, 11 años, y creo que todavía no salían las películas. Yo cuando me leí el segundo libro, recién llegó a Chile la primera película. Ujú. Entonces yo me imaginaba los personajes como venían antiguamente, no sé si ustedes habrán alcanzado a conocerlo, deben estar en internet, las versiones antiguas, las ilustraciones antes de la película. Sí, 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 sí. Entonces, en realidad, eran pero muy distintos los personajes. Harry era mucho menos agraciado, la cara mucho más angulosa. No, es que Hermione era un ratón. Sí, era bien feita en realidad. Y ahora pusieron, claro, pusieron a Emma Watson, que en realidad más encima yo creciendo, y es una Hermione en realidad súper linda cuando nunca llegó a ser tanto en el Claro, libro. no era fea en el libro, pero no era Emma Watson. En ese Claro. sentido. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía... Este es como otro, se podría decir otro nivel de interpretación, más que de inferencias o de conclusiones, de cómo te imaginas también a los personajes Ujú. físicamente. Y a mí, llegaron y me chocaron con estos personajes y me establecieron a los personajes así. Y le debe pasar a mucha gente que no ha leído Harry Potter, que tal vez no ha visto las películas, pero igual al hablar de Harry Potter ya tienen la imagen de Daniel Radcliffe, creo que se llama el actor. Entonces, si llegan a leer el libro, lo leen con ese Harry Potter. No, pero eso, yo diría que eso tiene que ver con tal vez un contra de ver una versión en cinemática o una adaptación a un medio visual, pero no sé si que tiene que ver con que sea, bueno, mala la interpretación. Claro, es que a lo que voy, disculpa, es que, por ejemplo, que decían, este no es el caso para nada, pero ya que Harry Potter está conocido, que la autora decía que Harry Potter tenía los dientes súper chuecos y tenía el pelo medio verde y era súper bajo, y que hubieran puesto al actor que pusieron, a pesar de esa descripción, ahí estamos mal. Ya. Por ese lado iba. Claro. O sea, entonces hay límites. Claro, pero yo también yo creo que ahí entramos a un punto interesante. Yo creo que tienes razón, pero hay que agregarle algo más. ¿Qué tanto el director o la productora afirma que la película se parece al libro? Porque ese es mi drama y yo lamentablemente no sé decir las cosas muy bien con la gente, pero cuando la gente vino a mí y me dijo, oye, el Hobbit es igual al libro, yo le dije, no, sal de aquí. No puedes decir eso, te lo prohíbo, no es igual al libro. Dime que te gustó, dime todas las cosas, pero no es igual. Y mucha gente a mí me, digamos, retó a decirme, pero dime en qué cosa. Ujú. Y le enlisté, cuando ya llegué al número 20, era como, ya sí, tenés razón, ya, perdón. ¿Cachai? O sea, ya, tienes mucha razón. O sea, esto da para un capítulo completo de decir... Sí, pero no sé si creo que me recomienda el libro. Yo sería feliz despotricando, pero no creo que sea la línea de recomienda el libro. Pero el asunto es que se vende un poco, en algunos casos, como, no, es la versión en película de tal cosa. Ujú. O la serie, como la serie de Los Pies de la Tierra del libro Los Pies de la Tierra, Ken Follett. Y ahí es cuando uno empieza a entrar a picar. Es decir, es verdad, sí, es la versión tal cosa. Veamos si es que realmente estás respetando las cosas que yo considero que son los ladrillos, las columnas de la historia. Pero, ¿por qué lo digo? Porque también yo recomendé Jurassic Park. Y bien lo dijiste hace 5 o 10 minutos atrás en esto, que yo lo había recomendado. Y Jurassic Park precisamente es un ejemplo que tú dices, el libro dice dientes chuecos, pelos verdes y es enano, y veis la película y es algo nada que ver. O sea, Jurassic Park en el libro tú tienes al, digamos, protagonista que es un paleontólogo que ama a los niños, tiene barba larga y todo el deseo, y después tú tienes en la película un gallo que detesta los libros, los niños, y no tiene barba. El empresario tiene una característica similar, pero termina siendo muy distinto como en la película. Yeah. Los sucesos son muy distintos, pero no solo el libro me gustó, sino que la película yo siento que modificó tantas cosas, pero mantuvo la esencia del libro, la idea del libro. Yeah. En el mismo Michael Crichton, el autor de Jurassic Park, decía que le gustaba que los autores se fueran más allá de lo que había escrito el escritor. O sea, que los directores se fueran más allá. Perdón, los directores, sí. Ajá. Que siempre y cuando mantengan eso y también si es que sea como la versión de tal persona.
Ujú. Como Peter Shafter, no sé qué cosa, no sé si era Mozart o Alicia, pero en algún caso, no sé, era un ejemplo que no me salió bien. Pero la versión de tal persona de tal cosa, basado en, inspirado en, lo deja más claro que decir la versión, ¡pum! Mm, Y también ahí yo puedo decir si que es una interpretación que estoy de acuerdo o no, pero hace que sea más laxo también. claro. Y es importante recordar que yo creo que siempre que una película se inspira en un libro, dice basado en la historia del libro, bla, bla, bla. Pero nunca dice, esta es la película oficial de exacta del No, libro. claro que no lo dicen, pero en el mensaje a veces sí se interpreta así. Ujú. Entonces, es verdad lo que acaba de decir, es difícil discernir. Yo creo que casos como el Jurassic Park hace que uno diga, sí, súper distinto, tiene que ser a propósito, sí. Y hay casos como los Juegos del Hambre en que no tienes otra más que cambiar ciertas cosas que pasan para tratar de comunicar la personalidad de ciertos personajes o cosas Claro. por el estilo. Eh, pero hay algunas que, sí, tal vez no tienen, que yo tal vez erré ahí. No lo venden como una adaptación, como la película del libro. Ujú. El problema es cuando las personas lo toman así. Eso. Y ahí yo quería llegar a este punto. El tema va, yo creo que principalmente en por qué vemos la película de un libro. No una película cualquiera, porque uno podría decir, ah, ya, quiero ver, por ejemplo, ah, ya, ahora viene pronto El Dador de Sueños, creo que se llama en castellano, que de un libro es muy distinto yo leer el libro y después decir, quiero ver la película del libro, la que se hizo, o de Alicia, por ejemplo, Alicia en el País de la Maravilla, hay un montón de películas. Entonces leo el primer libro y digo, quiero ver todas las adaptaciones cinematográficas que existen de Alicia, porque leí el libro y las quiero comparar. Ujú. Esa es una. La otra es decir, me leí Alicia cuando chica y ahora, bueno, sale una película y quiero pasar el rato y no las voy a juntar. Esa es otra. Otra opción también, dentro de las millones de opciones que hay, es no haber leído Alicia, no conocer la historia y, quiero ver la película y después te enteras que sí, o tal vez ni te enteras que viene de un libro. Entonces, todos esos pequeños detalles van a determinar al final si a uno le gusta la película o no, si entre comillas puede ser buena o mala respecto al libro. O buena o mala en general. Ajá, claro. Igual es una pregunta, lo que tú dijiste al principio, ¿por qué vemos la película? Es curioso porque por mucho que a uno le encantó el libro, sabe que al ver la película va a pasar eso, que se van a implantar los rostros de personas que tal vez no te lo imaginaste así. Claro. El mismo Finnick de los Hunger Games, que era como, no, no, él no es como lo imaginaba. De hecho me lo imaginaba desnudo porque así está escrito, y en la película no. Y es como, bueno, no es que quisiera verlo desnudo, pero al mismo tiempo es como, pero es que estaba desnudo. Creo que estamos hilando un poco fino aquí en un tema. No, pero dejando de lado esos detalles. Y que es un ejemplo simpático porque a veces sí coincide. Ponte tú, para mí el rostro de... Perdona, coincide que esté desnudo el personaje. Bueno, a veces coincide. No sé con qué, pero y tampoco quiero saber en realidad. No, me refería a los rostros. En mi caso, ¿cómo se llama la actriz? Jennifer Lawrence. ¿Mm? Como está en la película y todo, no me generaba tanto conflicto con la imagen que yo tenía Ya. de Katniss. Ujú. Tal vez me la imaginaba un poco más raquítica, Mm. pero es un detalle nomás, no me complicó eso. Y lo mismo me pasó con El Señor de los Anillos, que tanto Boromir como Aragorn y Faramir, sin tener en cuenta las personalidades de la película, Ujú. porque ahí tendría que sacar a Faramir de este grupo, pero físicamente era como, sí, es como, no necesariamente como me lo imaginé, pero me gustó la Ya. imagen de ellos. Entonces Ajá. no me es problema ponerla en mi libro. Pero aún así, volviendo a lo anterior, yo leí un libro, me encantó el libro, o tal vez no me gustó tanto, pero ya, ¿por qué quiero ver la película? Esa es Sí. la gran pregunta. Es bien interesante esa pregunta. Claro, más aún si es que tenemos precisamente esa creencia popular justificada o no, de que normalmente las películas son peores que los libros. Claro, y da un poco de pena porque yo por lo menos me encariño con los personajes cuando me gusta el libro, con los personajes que yo me imaginé, con los rostros que yo tengo, y entonces al ir a ver la película ya se pierden completamente. Es muy difícil volver porque la memoria es tan frágil también y tan plástica que no se vuelve. Ay, ¿cómo me acordaba yo que era este personaje? ¿Cómo me lo imaginaba yo? No, ya una vez que viste el rostro ahí,
es casi imposible volver atrás. Claro. Entonces, es casi un poco como un placer culpable, medio masoquista. Sí, es una cosa así. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, bueno, yo no soy tan fanática de ver la película del libro. Yo disfruto viendo el libro y punto. En Ni general. siquiera leyendo el libro. Tú lo ves y estás feliz. Lo veo nomás, le miro la portada del lomo Claro. y me voy. Claro, por eso recomiendo los libros, porque lo miro nomás. Claro. No, yo me encanta leer los libros y en general no soy tan buena para las películas, pero las Ujú. películas que veo, por lo general no son de libros que yo he leído. En general, obvio que hay excepciones y hay unas que me interesan. Por ejemplo, cuando salió Los Juegos del Hambre, estaba bastante entusiasmada yo por ver la película. No sé por qué. Porque igual da nervios, te fijas, Claro. da como susto. Pero yo creo que ahí pasa que uno se imaginó una cosa, uno vivió esa historia como espectador. La vivió y como que quiere corroborar. Uno se lo imagina tan visual, tan espectacular, que está ese deseo de poder verlo, porque tal vez de una manera extraña nos decimos como, ¡ay, se está cumpliendo más todavía de lo que yo Sí. recordaba! Tal vez puede ser eso, porque es muy extraño. Es como extrapolarlo a más sentidos, Claro. sentirlo de otras maneras, sentirlo también visualmente, sentirlo, escuchar las voces, vivirlo de otra manera. Claro. Mm. Ahora, ¿cuándo tú podrías decir, para cerrar un poco, Ujú. que es una mala película, un libro? Yo estoy pensando al tiro en una, después lo voy a mencionar, pero... O sea, claro, ¿cuándo tú dirías, no sabes qué? Esa película es una mala versión del libro? Pucha, después de todo lo que hagamos de conversar, se hace súper difícil responder esta pregunta. Honestamente no sé. No sé porque es un poco complicado. Me siento muy abierta de mente, entonces en ese sentido como que digo, casi no hay. Me voy al contrario del purismo y es como no, todo es aceptable, todo es posible, porque depende del contexto. Claro, yo lo agarraría de otra manera. Yo diría simplemente, ok, veamos qué puntos vamos a ocupar para evaluar si es que es bueno o malo. Y ahí ya Sí. tengo una base. Y si es que el tema es qué tan fiel es al mensaje, o a los personajes, o al mundo original. Y tú me dices, ok, entonces la nueva versión de Johnny Depp y Tim Burton de Alicia en el País de la Maravilla es buena o es mala. Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Está en el piso lo malo. Sabía que ibas a mencionar esa. Sí, es que no, ha sido una de las peores sorpresas que he tenido. Pero Y ojo que no estamos diciendo que la película como tal sea mala, porque ha sido bastante popular también y creo que alguien nos puede entrar a decir... sí, honestamente yo también creo que es mala película. Ah, ya, bueno, pero- eso aparte. Pero eso aparte, claro. O sea, lo puse como ejemplo con respecto a lo que es poner un punto de vista. Porque Ujú. si es que al mismo tiempo tú me dices, no, analicémosla desde con respecto a la representación del mundo, como lograr crear el mundo en que se desarrolla todo esto. Ujú. Bueno, entonces... Bueno, Alicia tampoco tampoco es buena, porque es una cosa tan... No, pero iba a ir con respecto a El Hobbit o El Señor de los Anillos, Ujú. que por mucho que cambia ciertas cosas del mundo y todo, el trabajo que hay detrás que representa... Es como si hubiesen agarrado la Tierra Media de Tolkien y hubiesen hecho otra historia, Ya. pero cuando ves la película ves las imágenes de la Tierra Media. A mi gusto, es como me lo imaginaba, o Ujú. incluso a veces mejor. Entonces, en ese caso, si tú me dices con respecto a ese punto, solo ese punto aislado, partiendo de ahí es como, sí, sabes que es súper buena. Es Ya. súper buena. Agreguémosle otro punto. Pues, entonces, entre puntos y puntos, entre promediar, así yo lo haría. Mm. Porque, o si no, es muy fácil decir, sí, no, buena, todo es válido. No, claro, pero yo sigo pensando que todo es válido, entre comillas. No por eso vamos a decir que todo es bueno, para nada, y no por eso nos tiene que gustar todo. No, pero al decir todo es válido, todo es bueno, a eso me refería. Según Ah. el punto, a eso yo no creo, o sea, claro, si uno no tiene un punto de referencia, ya ni siquiera habría que hablar de bueno y malo. Y la cosa es, si que realmente queremos hablar de bueno y malo, yo creo que sí hay maneras de poder discernir entre comparativamente trabajos mejores hechos según sus objetivos. Sí, no, claro, y sí, yo creo que un punto básico que tiene que estar como punto de referencia es si la película tiene la misma línea base que el libro, digamos que por lo menos el desarrollo del personaje principal se lleva a cabo. O del conflicto principal. Sí, Es del conflicto principal. exactamente, del conflicto principal, sí, porque puede haber, sí, va más allá del personaje. Entonces puede que usen a personajes con una estética muy distinta, puede que el mundo sea muy distinto, pero mientras
se mantenga la base del libro, la esencia del libro, podemos empezar a hablar de una película buena, de una buena adaptación. Pero si, por ejemplo, yo no me acuerdo muy bien de la película de Alicia, pero no recuerdo que sea una muy buena resolución de conflictos muy fiel al libro. Entonces, en ese sentido, ya entraría así, ¿sabes qué? No tanto. Claro. Yo creo que, solo para cerrar y antes de despedirnos, yo creo que estarías tú de acuerdo, si no, dime, que eso no significa que un autor pueda inspirarse en un libro y... ¿Un director? O un autor o un director, porque quería ser director. Un director se inspire y haga una película inspirada en esto, pero el asunto es que a veces habría que decirle, evita ponerle el nombre de los tres mosqueteros, si es que en realidad tan nada que ver con los tres mosqueteros. O sea, claro. Si es que tú vas a olvidar de que se trata de los tres mosqueteros y vas a tener simplemente gallos con sus nombres y en un mundo steampunk y una tipa con una espada que nunca estuvo en la historia, sabes que ponle de otra manera. Yo sé que tú le quieres poner los tres mosqueteros para que venda, porque es un nombre conocido y todo, pero en realidad ahí es como... sabes que lo tuyo podría ser muy entretenido o no, pero no le pongas los tres mosqueteros. Ya. Entonces no tiene que ver con que no se pueda inspirar o pueda hacer una realidad paralela. No, claro. La cosa es que lo que ensucia a veces es el tratar de venderlo. Claro. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden que si que ustedes tienen opiniones que entran en conflicto con las nuestras o quieren complementarla o corregirla, siéntanse libres de hacerlo. Nosotros felices de poder leer y aprender tanto de ustedes como de sus puntos de vista. Y espero que entre esos también puedan, como siempre, preguntar, comentar otras cosas, sugerir, lo que quieran, como ya lo han hecho. Si no se han suscrito, suscríbanse si quieren. Así van a poder siempre saber cuándo hay nuevas conversaciones o nuevas recomendaciones de libros. Exacto. Así que espero que estén todos muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao a todos. Chao.